Y quiero compartir con ustedes, antes de ir al verso principal, algunas de las funciones de los padres, ¿verdad? Ya que estamos en el Día de los padres debemos de dar el ejemplo de vida y de conducta cristiana. Lo más que un padre puede hacer, la mejor manera es hablar con su testimonio, con su manera de vivir, con su manera de conducirse en la vida. Eso es lo mejor que un hombre puede hacer, que un papá puede hacer. Conducirse bien en la vida cristiana, interesarse más en la salvación de los hijos, primeramente y por sobre todo en la salvación de los hijos. Así que si quieren, pueden grabar ahí en su mente, conducirse en una vida cristiana, pueden poner, interesarse más en la salvación de los hijos que en las demás cosas. No es que las otras cosas no importan, sino que eso es lo principal, ¿verdad? Llevarle a los pies de Cristo a los niños, a los hijos, conducirle hacia ese camino. Dice la palabra de Dios en Salmos 127, 3 al 5, lo leo. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿Qué es la aljaba y qué es la saeta? ¿La saeta qué es? Tal vez algunos no sepan, ¿verdad? Pero es una flecha, es lo que se va cuando uno tira, es la flecha. Entonces, así son los hijos, dice, como una flecha. ¿Por qué? Porque van a ir abriendo camino, van a ir, a través de ellos va a ir perpetuando lo que vos le enseñaste, sea eso positivo o negativo. Entonces, ellos son esa saeta, los hijos son la saeta. Y la aljaba, ¿qué es? El lugar donde se guarda la flecha. Entonces, bienaventurado ese hombre, ¿verdad? Cuando tiene muchos hijos, los hijos son saetas, dice, flechas que van marcando, que van hacia adelante, no hacia atrás. Dios manda al hombre, al padre, hablarle de la palabra de Dios constantemente, en todo momento, en cada oportunidad, y más todavía cuando son chicos. Pasaron acá los chicos a decir su versículo bíblico y yo digo, qué valientes que son para pasar a decir su versículo bíblico. Porque yo soy pésimo para aprenderme de memoria un versículo bíblico. Yo tenía miedo de por ahí, me decía el hermano, ¿quieres decir también un versículo? Porque de memoria me cuesta. Eso de aprenderme, tengo que 1000 veces repetir. Y qué valientes que son. Pero es porque alguien les enseñó, escucharon en algún lado. Y esa palabra que vos le decís, en algún momento va a dar fruto. En algún momento de sus vidas va a servir. Entonces recuerdo yo cuando tenemos todavía una Toyota Surf, modelo 89, viejita, ya 750,000 kilómetros tiene. Y nos íbamos entre 10 dentro del vehículo. Peisa, paros o mimita, y cuando nos íbamos de un lugar a otro, el trayecto es largo. Si querés venir a Asunción, es 1 hora. Entonces en esa 1 hora, no es que le predicábamos, pero sí hablamos de ideas, de pensamientos bíblicos, era algo de repente natural y otras veces intencional. Y esa palabra no va a volver vacía, dice, esa palabra que nosotros sembramos. Entonces tenemos que hablarle de la palabra, no volverles religiosos, sino hablarles de la palabra. Otra cosa que tenemos que hacer, Dios nos manda a darle a los hijos la crianza que los prepare para la vida que agrada a Dios. Un hijo piadoso. O sea que la responsabilidad que tenemos como papá es tan grande, ¿verdad? A mí me pesa, a mí me cuesta, porque no soy perfecto, pero estoy ahí tratando de hacer. Es difícil predicarle de repente sobre este tema a los hombres. Incomoda muchas veces porque no cumplimos o porque no llegamos a lo que deberíamos de llegar. Pero el desafío está hecho. Tenemos que asumir, fuimos nosotros llamados como cabeza, como padres, a ser cabeza en el hogar. También los padres no debemos demostrar favoritismo. Ese es un tema también para con los hijos. No demostrar favoritismo. Otra cosa, alentar, corregir y también castigar
Pero cuando hay un mal intencional. El padre no tiene que castigar porque de repente echó una cucharita, o porque se le cayó algo, o porque se tropezó, sino porque cuando hace un mal intencional, cuando desafía la autoridad, ahí sí. Estoy mencionando nomás esto y luego vamos al versículo bíblico. O sea que ya hasta de ser la 1 p. Acá va a haber asado o no va a haber asado. Posiblemente va a haber pollo al espiedo nomás. Día de la Madre es asado. Y Día del Padre pollo al espiedo, tallarín. Sí, es que hay. O si no, la Pepe ya es ima. Otra cosa, el padre debe dedicar su vida en amor a sus hijos con compasión, bondad, humildad y paciencia. Y esas cosas de repente no nos caracterizan, ¿verdad? Ni la humildad, ni la paciencia. No nos volvemos impacientes, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que practicar intencionalmente, ¿verdad? Estas cosas, la compasión, tener compasión, tener la bondad, humillarnos si hace falta, porque muchas veces el hombre no quiere pedir perdón. Falló y no es capaz de pedir perdón. Perdón, y no digo más lo demás. Y sin embargo, el humillarse engrandece al hombre, engrandece al padre, que el padre pueda decir, me equivoqué, te pido perdón. La vez pasada mi hijo quería irse a la escuela de fútbol y yo lo primero que dije por un capricho, amigo, no se va a ir y no se va a ir, ¿verdad? Pero era mi capricho, era mi pensamiento, mi forma distinta de pensar. Entonces después tuve que acercarme y decirle, perdóname mi hijo, no, me equivoqué al decirte lo que te dije. Porque no fue ni la forma, ni no fue lo que quise decirte. Pero eso engrandece al padre, ¿verdad? Después empieza a haber una confianza. Otra cosa, dedicar a sus hijos a Dios desde el comienzo de su vida. Y ahí sí les cuento un poco nomás la historia también cuando nos íbamos tenían ellos, Kevin el mayor y Hannes el 2 años menor que él, tenían 7 y 8 y 6 años. Y nos íbamos a repartir folletos evangelísticos. Nos íbamos a repartir casa por casa invitación para ir a la iglesia. ¿Y qué es lo que hacían la gente? Evangelio, a las criaturas. Papá, me echaron, no importa. Porque lo que estás haciendo, lo estás haciendo por la obra del Señor y de esa manera, ¿verdad? Desde chiquitito, hacer las cosas. Recuerdo que teníamos detrás de casa esos palets. Un día le encontramos, no teníamos tele, decidimos tener un tiempo no tener tele, ¿verdad? Entonces ellos se tenían que ingeniar para jugar. Y a Kevin le gustaba la batería, a Kristen le gustaba cantar, y a Kerstin también le gustaba cantar, y a Hannes le gustaba armar el escenario. Él armaba el escenario y después ahí le invitaban a su abuelo y a su abuela iban a hacer el grupo de alabanza. Y Kevin se ponía una corbatita, a la predicata, ¿verdad? Jugando, pero jugando así como se juega al almacenero. Pero esas cosas quedan en la mente y en el corazón. Eso que hiciste jugando, ya sea positivo o negativo, ¿verdad? Atiendan, queda ahí impregnado. Entonces, de esa manera también poder impregnar la palabra desde chico a los chicos. Y ellos lo hacían jugando, ¿verdad? Y después ya no lo hacían jugando, ya lo hacían en serio, cantando y adorando a Dios. Enseñarles a temer al Señor y apartarse de la maldad. Enseñarles a amar la justicia y a odiar el pecado. No solamente hablarle del pecado, sino también de que hay perdón cuando uno se arrepiente, ¿verdad? Porque muchas veces el pecado, pero no le das la solución, ¿verdad? No le mostrás la luz, lo correcto, lo que va a trascender verdaderamente en sus vidas. Protegerlo de las influencias impías, sabiendo de los esfuerzos de Satanás para destruirlos espiritualmente. Satanás sabe dónde atacarnos
para hacernos retroceder, ¿verdad? Generalmente te toca lo más precioso, lo más preciado, con enfermedad, con dolor en los hijos. Porque hay uno que dice, bueno, me está tocando lo más preciado, ¿verdad? Entonces de repente uno dice, ¿y qué es lo que, dónde es lo que estás, Dios? ¿Qué es lo que está pasando? Pero debemos de guardarlo, hacer saber que Dios siempre está observando y evaluando lo que hacen y piensan. Es otra de las cosas que tenemos que hacer. Traté de escuchar lo que decía la nena. Animarles a que mantengan separados de las cosas mundanales, pero que testifiquen de Dios en el mundo. No solamente apartarse del mal, sino que testifiquen de lo que Dios hace. No solamente ponerte en una cápsula y no salir nunca de esa cápsula, sino salir a testificar, que puedan ellos realmente testificar de lo que Dios hace. Pero para todo eso, el ejemplo es lo que más va a pesar en la vida de ellos. El ejemplo del papá, el ejemplo de la mamá, para que realmente tenga un peso. Eso va a ser más pesado que cualquier palabra. El testimonio, la vida que estamos viviendo, la manera en que nos estamos conduciendo, va a sonar mucho más fuerte que 1000 palabras que podamos decirle. Y nuestra obediencia. Hay una frase en Hombría que dice, más vale 1 gramo de obediencia que 1000 kilos de oración, algo así es. Dicen de ñembo ejina, de nambrena, de ñesú todos los días, ni nepu ahí porque ñembo ejina, ella por la iba ella. No haces lo correcto. Orás, pero no sos obediente. Entonces, más vale la obediencia que 1000 oraciones. Porque la obediencia va a producir un cambio en tu vida. Otra cosa, enseñarles que Dios los ama y tiene un plan específico para ellos. Ellos tienen que saber eso, que tienen un plan específico, que Dios les quiere usar verdaderamente y grandemente. Prepararlos para sufrir y soportar la persecución por causa de la justicia. ¿Vos querés hacer bien las cosas? Vas a ser perseguido. ¿Vos querés irte bien por el camino de Dios? Te van a vituperar, te van a querer echar a propósito. Recuerdo yo que me iba a la facultad y yo le decía, yo le quiero ser fiel a mi novia desde el comienzo luego, ¿verdad? Y me decían los muchachos, sabían que yo tenía ese pensamiento aquí, en la cabeza. Entonces me decían, vámonos hoy de noche a farrear. Ya voy a farrear, ya veníamos con él, ¿verdad? Lo único que querían es hacerme caer, irme en contra de mi principio, de lo que yo pensaba y de lo que yo quería, para después ¿qué? Reírse y burlarse de uno. Porque cuando querés ser chico bueno, lo que quieren es, muchas veces el mundo lo que quiere, el diablo es verte caer bajo sus pies. Sin embargo, el Señor, ¿dónde te quiere tener? A sus pies. El diablo te quiere tener bajo sus pies y Jesús te quiere tener a sus pies. Dios te quiere tener a sus pies, rendido a sus pies. Ahí creo que luego una adoración que dice de esa manera, ¿verdad? Entonces prepararle para el sufrimiento también, para la persecución, encomendarles diariamente a Dios. Pero esto parece de repente una utopía, ¿verdad? Porque ahí las pensantes. Estos son palabras, es realidad. Está en la palabra de Dios. Nos indica la palabra de Dios todas estas cosas que yo cité. Pero cuando tenemos luego un corazón herido, ¿cómo vamos a hacer eso? Cuando no tuvimos luego el ejemplo, cuando el que te tenía que ser el ejemplo fue el que te clavó en el corazón, el que te hizo el daño. ¿Cómo podemos nosotros transmitir algo bueno cuando no recibimos lo bueno? Cuando tu padre no estuvo o tu papá no le conociste nunca. En una oportunidad, en uno de los cursos de hombría, hablamos sobre el perdón y me dice, nosotros éramos una familia feliz hasta que el día mi papá se iba a trabajar a Encarnación y nosotros nos íbamos cada tanto a visitarle. Pero esa era la primera vez que nos íbamos a ir a visitarle a papá con mamá.
Y nos fuimos en el tren, quiere decir que ya era hace mucho. Llegaron allí, ¿verdad? Y cuando estaban a media cuadra caminando ya, él vio que su papá salía a su encuentro. Y yo me imagino toda una película romántica ahí, ¿verdad? El papá corriendo y el hijo también. Y le abraza el papá al hijo y el hijo al papá. Y le dice el papá en el oído, vos no sos mi hijo aquí, le dijo. Imagínense lo que habrá sido ese golpe. Sentir el rechazo de aquel que te tiene que ser de bendición. Quien más que menos habrá sentido algo, no tal vez así, ¿verdad? Pero algún dolor que te impide muchas veces poder transmitir algo positivo. Y muchas veces nos excusamos también detrás de eso, padres, mujeres y varones, ¿verdad? Detrás de una situación no sanada en nuestras vidas. Entonces, muchas historias, como no sé si vieron el live el otro día, tal vez alguien haya visto, el pastor Marcelo Paredes estuvo contando, le mostré un video de los que usamos en hombría y yo estaba mirando el video, después me doy la vuelta y él le encuentro llorando al pastor y me dice, esa es más o menos mi historia. ¿Y por qué? Y porque yo no le conocía a mi papá y cuando ya era adulto pedí conocerle. Siempre hay la necesidad de querer conocerle a un papá que no conociste nunca. Ya sea eso varón o mujer, quiere conocer, quiere en algún momento de la vida, vos querés saber de dónde viniste, quién es tu papá. Querés volver al pasado. Entonces él ya era adulto y quería conocer a su papá. Y de alguna manera el jefe con el que él trabajaba en esa ciudad le conocía al papá de él. Entonces le dice, este es su jefe, le dice, yo le conozco a tu papá, ¿le querés conocer? Y como trabajaban en la parte de municipalidad, era algo político, le dice, le voy a traer a tu papá para que trabaje contigo y le vas a conocer a tu papá. Y le trajeron, le trasladaron a ese municipio, ¿verdad? Y su papá fue su jefe, el jefe del hijo. No sé si me explico. Durante 4 años. Durante 4 años, su papá no le dijo nada a él y él no le dijo nada a su papá. Su papá no sabía que él era su hijo. Él sabía que era su papá. Hasta que un día no aguantó más y dijo él, yo tengo que decirle. Entonces tenían un evento y antes del evento que iban a tener le dice, don fulano, le dice, yo quiero decirte que yo soy, le vuelve a decir su nombre que ya sabía, ¿verdad? Soy fulano, yo soy el hijo de fulana. Yo soy tu hijo. ¿Y qué le dice el papá? Mira un poco, che. Él esperó ese momento toda su vida de encontrarse con su papá. No le dio ni pelota. Fue como un cuchillo clavando en su corazón. El rechazo de un padre, no el abrazo de un padre. Él esperó que iba a ser algo mágico ese momento. Tal vez haya sido el momento que estuvo esperando por mucho tiempo, de que suceda un cambio después de eso, del encuentro con su padre. Pero su padre solamente le dijo eso. Solamente le dijo eso. Y ahí él renunció a su trabajo. Entró en un tiempo, en una depresión también a causa de eso. Porque era una asignatura pendiente en su vida que se fue otra vez a un fracaso. Entonces, quiero compartir con ustedes lo que está en la palabra de Dios en esta mañana. Y de ahora recién corre las 1 hora. Esa era la introducción nomás. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, verso 11. La parábola del hijo pródigo. Ahí nosotros en esta parábola vemos el ejemplo de un padre que tiene la actitud correcta. Vamos a leer un poco todo completo rápidamente. ¿Ya tienen? Lucas capítulo 15, verso 11. Dice, también dijo,
con respecto a la parábola, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Antes dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Amén. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Amén. Qué historia tan tremenda, ¿verdad? Yo me hago la imagen de ese encuentro, pero quiero ir primero a lo que es la problemática, no el fin, sino a la situación. Yo quiero que cada uno nos pongamos en el lugar de ambos en esta mañana, en la posición del padre y en la posición de hijo. Porque hay en todos los que son padres aquí, son hijos también. Entonces muchas veces no podemos pasar la bendición o lo positivo, por decirlo así, ¿verdad?, a nuestros hijos, porque hay cosas pendientes también en el pasado con nuestro padre. Entonces quiero que nos pongamos en el lugar de ambos. ¿Qué es lo que había hecho este joven? Pidió su parte, así como muchos de los jóvenes lo hacen, ¿verdad? Y dicen: dame mi parte y yo me voy. O si no, déjame hacer yo solo mi vida. Esa es otra frase. O si no, déjame que yo me golpee solo mi cabeza. Parece conocido esa frase. ¿Y qué es lo que hizo? Se fue, agarró sus cosas y se fue su parte. Y vivió por su cabeza. Anduvo como él quiso hasta que malgastó todo. Me acuerdo una vez, me enojé. Ahora se me viene en mente. Me enojé por algo con mamá. Parece que me pegó, algo hubo. Yo me fui y agarré, no se rían, agarré mi bolsita de bodoque, ¿verdad? Porque tenía una bolsita de eso que se hace de vaquero. No sé, de vaquero se corta. Y en ese yo ponía mi bodoque. Dejé unos cuantos bodoques adentro. Me fui y agarré unas galletas, mi ondita y el ahorro que tenía. Tenía por lo menos 8 años por ahí, 7 años habré tenido. Y dije: me voy de casa. Me voy de casa. Y me fui. Era todo Yuyal ahí alrededor, monte, eso Yuyal era. Y me fui. Pero después me fui, pasaron 2 horas por ahí y tenía un dolor de panza. Ya popá tante me voy a llegar. Japea veja llegué la hoga. Imagínate, no, ni una diarrea no pude aguantar fuera de casa. Y me fui otra vez a la casa de mi padre. Y me hace acordar nomás la historia, ¿verdad? Por supuesto, no vayan a contarle al pastor que conté esto. Pero ¿qué es lo que hizo este joven? Se fue a malgastar todo lo que le había dado su padre. Anduvo por su cabeza hasta malgastar todo. Y hay luego un refrán que dice: o pa la plata o pa el amor, ¿verdad? Acabó la plata
acabó la fiesta. Terminó la fiesta y ahí recién uno muchas veces se pone a pensar, cuando los recursos terminan, cuando ya no ves la salida o la solución a tu situación, ahí recién uno se vuelve a poner a pensar. ¿Y qué es lo que dijo él? Miran un poco, yo acá. Entonces le pide socorro y le dice, bueno, anda, dale de comer a los chanchos, le dice alguien ahí. Voy a decirlo antes de parafrasear. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor salió lejos, usó todo lo que tenía. ¿Y dónde se había ido? ¿Qué se fue a hacer? Primeramente, se fue a malgastar. ¿En dónde? En una provincia lejana, dice. Y esa es la situación que nos encontramos muchas veces. En una provincia lejana. Montbéliard. ¿Montbéliard de dónde? ¿Lejos de dónde? Del punto de partida o del enfoque donde debemos de estar realmente. En la casa de mi padre hay alimento, dijo. En la casa de papá los jornaleros comen y yo estoy aquí. O sea que, ¿qué es lo que hizo? Una reflexión. Pero ¿qué es lo que le llevó a esa reflexión? Muchas veces la necesidad nos lleva a reflexionar. Pero no hace falta que lleguemos a la necesidad para reflexionar. Hoy estamos a tiempo. Si hoy no estás pasando necesidad, no dejes pasar el tiempo para volver a la casa de tu padre y darle un abrazo. No dejes pasar el tiempo para sanar las heridas. Él dice, en la casa de mi padre hay pan, hay comida. Y generalmente en la casa de papá siempre hay algo. Pero tal vez vos digas, pero yo no tengo papá. Yo a mi papá ni le conozco. La vez pasada me fui a llevar un mensaje en Tacumbú, ¿verdad? Y ahí el 90%, el tema, los problemas son la ausencia del padre. Y entre esos 90% otra vez, el 60% no le conoce a su papá. Entonces puede ser que yo te esté hablando a vos de algo que no tiene sentido para vos, porque vos no tenés un papá a quien recurrirle, a pedirle comida. Tal vez tu papá está total, ni le conociste, jamás. Pero no solamente tenemos un padre terrenal, sino un padre espiritual que nos adoptó. Hace rato dijo la hermana, ¿verdad? Fuimos adoptados. Entonces nosotros cuando venimos a los pies de Cristo, ¿qué somos? Hijos adoptivos, que suena mal de repente, ¿verdad? Y pojilento, ¿verdad? De repente los hijos adoptivos se sienten mal, ¿verdad? Por ser adoptivos. Les hace pensar un poco eso. Pero nosotros para venir a Cristo somos adoptados por Él. Y ahí que hay mucha comida, ahí hay gozo, ahí hay paz, ahí hay llenura. Todo aquello que necesitamos encontramos ahí. Ahí, en ese momento, este joven empezó a pensar y dijo, voy a ir a pedir comida en la casa de mi padre. Voy a ir a pedir por lo menos que sea como un jornalero. Él estaba dispuesto a ir reconociendo ya que renunció, todo, que ya llevó todo lo que tenía, estaba dispuesto a ir como un empleado en la casa de su papá. Pero ¿qué es lo que hace? Toma la decisión y se levanta para ir a hacer lo que tenía que hacer. De ir y acercarse a su papá. Para dar un corte a esa situación. Recuerdo cuando tenía 13 años jugué la tabla Ouija. Cuando tenía 13 años jugué la tabla Ouija y me entró un temor, un espíritu de muerte vino. No sabía yo que era un espíritu de muerte ahí, ¿verdad? Pero cuando uno juega la tabla Ouija, el espíritu de muerte viene a uno. Y en este caso, yo después de jugar todo, me parecía que alguien me estaba mirando por la ventana de mi pieza. No estaba nadie ahí, no había nadie. Pero yo sentía una presencia. Así como ustedes acá están cantando, adorando y sienten la presencia de Dios y hay gozo, cuando el espíritu de muerte está ahí, no hay gozo. Hay temor, hay angustia, no hay paz. Entonces, un día escuché una voz que me decía, toma el arma
y metete un tiro, no vas a sentir nada. Tenía yo mi arma ahí, yo no tenía problemas con mis papás ni con mi mamá. Pero un día solo en casa, solo, no estaba nadie, miré el arma y escuché una voz que me decía: agarrá el arma, ponete por el cuello y tirate un tiro. No vas a ni sentir. Entonces me voy, agarro el arma, pongo por mi cuello y estiro el percutor y pongo mi dedo por el gatillo. Y cuando puse el dedo por el gatillo, escuché una voz que me decía: no hagas. Era una dulce voz. Yo no dije esto es el diablo y esto es Dios en ese momento. Pero esa voz dulce que decía no hagas fue más fuerte que la otra. Y es como que me desperté. ¿Y qué fue lo primero que hice? Dejé el arma y me fui a buscarle a mi papá. Porque con mi papá yo me sentía seguro. Entonces me fui y le busqué a él en su trabajo, ya era de noche, y me dice: ¿qué te pasa? Me dijo: no, nada. Me vine nomás junto a vos. Jamás le conté que yo me iba a tirar un tiro, que escuché una voz, no, nunca le conté eso. Pero yo quería estar cerca de papá, porque la sola presencia de mi papá me daba una seguridad. Es otra de las cosas que un padre tiene que hacer, transmitir seguridad en el hogar. ¿En qué sentido? De que nuestros hijos tienen que saber que vos, varón, no le vas a ser infiel nunca a su mamá. Esa convicción tienen que tener ellos, de que vos no vas a ser infiel, de que vos no le vas a abandonar, por más de que a vos te abandonaron, por más de que vos no viste eso, viste todo lo contrario. Ellos tienen que saber que papá va a estar, a pesar de todo, ahí al lado de mamá. Esa es la seguridad. Con esa seguridad tienen que crecer. Crecen con mayor libertad. Saltan más lejos esos hijos. Tal vez ni se den cuenta ellos. Tu hijo tal vez no se van a ni dar cuenta cuando estás haciendo lo correcto. Pero si ven en la vida de los demás, van a poder valorar eso. Lastimosamente muchas veces nos tiene que suceder o nos suceden las cosas así como este joven, ¿verdad? Que recién cuando perdimos todo, cuando nos vamos por malos caminos, nos damos cuenta de lo que había en la casa de papá. Ahí recién se nos abren los ojos y se nos caen las escamas de los ojos. Cuando ya no tenemos salida. Y cuando ya no tenemos salida, debemos de saber nosotros, hombres, padres, mujeres también, que podemos volver a la casa de nuestro Padre. Acercarnos a Dios Padre, para recibir esa seguridad, para recibir esa administración. Y tal vez hoy salgas de este lugar y te vayas y le pidas perdón a tu papá también. Y le des un abrazo que él nunca te dio, porque tal vez nunca te haya dado un abrazo. Y muchas veces esperamos hasta último momento para dar un abrazo. Yo somos descendientes alemanes, ya nacimos acá, pero somos muy fríos para dar abrazos. Mi hijo me dice: papá, abrázame bien, me dice, ¿verdad? Porque a mí me cuesta dar un abrazo. Me cuesta, porque no es la cultura de repente. Yo nací acá, pero está eso ahí. Yo tengo que vencer, tengo que decir, voy a abrazar, tengo que ser intencional. Y eso no está mal, ser intencional. No es que voy a ser un hipócrita, sino que yo practico las cosas que tengo que me convienen. Entonces, muchas veces uno espera hasta el último momento o solamente en circunstancias extremas uno decide dar ese abrazo. O vence el temor y dice: voy a darle un abrazo. Y yo no soy de abrazar tanto a mi papá. Pero cuando falleció, creo que les conté que mi hijo había fallecido ahogado. ¿Recuerdan que les conté? Ahí vencí eso del abrazo al papá. Lástima que tuvo que ser en ese momento, o que fue en ese momento. Y fue un abrazo tan profundo el que le di y que él me dio. Pero ¿cuándo fue? Cuando estaba ahí mi hijo en un cajón. Entonces no hace falta que tu hijo esté en el cajón o que tu circunstancia sea la última para tomar la decisión de hacer lo correcto, de volver a la casa de tu papá.
Dios, de volver a la casa de tu papá terrenal y pedirle perdón. Y si es que tu hijo vuelve, ahora te pones en el papel del padre, estar dispuesto a hacer lo que este hombre hizo. De esperar, estuvo ahí atento. Yo me imagino, ¿verdad? En una casa, en una altura, el papá sentado enfrente a la casa con su reposera, ¿verdad? Y ve que su hijo viene ahí a lo lejos. Él no sabía lo que su hijo le iba a decir, pero su corazón como padre ya estaba dispuesto a dar ese perdón. Y más todavía aún, tal vez el joven haya pensado, bueno, papá me va a retar. Pero lo primero que hice, le dio un abrazo. Se abrazaron y ahí vino la sanidad. ¿Y qué le dicen? Vos fuiste un desgraciado, esto, lo otro. No le dijo, ¿verdad? Tal vez sí después tuvieron otra conversación. Tal vez haga falta después otra conversación. Pero lo primero que hizo fue eso, darle ese abrazo al hijo y el hijo al padre. No, él le recriminó y le dijo, bueno, ahora mi hijo, vas a entrar en casa, te vamos a poner ropas nuevas. Deja tu ropa sucia ahí. ¿Qué significa eso? Sanidad. Deja tu ropa sucia, tus malas costumbres que adquiriste allá, deja afuera y vení y te vamos a poner una ropa nueva para que realmente te sientas libre, porque eso trae libertad a nuestras vidas. Necesitamos de ese abrazo. Voy a leerles otra vez esa parte. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre, y fue movido a misericordia, el papá, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra ti. Es necesario entonces reconocer que hemos fallado. Si nos ponemos en el lugar del hijo, reconozco que he fallado contra ti, que he pecado contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacadle el mejor vestido. Se supone que él venía vestido, que tenía una ropa. Pero ¿por qué entonces le dice saca tu ropa? Posiblemente vino con una ropa sucia, ajado. O tal vez no era su ropa física, sino su corazón. Vamos a sanar tu corazón, vamos a limpiarte. Vamos a trabajar en eso. Entonces tener esa actitud hoy, como padres y como hijos. Como padres, de estar dispuestos siempre a recibir. Y como hijos, estar dispuestos a acercarnos al trono de la gracia. De acercarnos a la casa de nuestro Padre. Sin ningún impedimento. Creyendo y sabiendo que Dios obra y Dios es fiel y justo. No sé cuál sea tu parte en esta historia. No sé cuál te corresponde. O tal vez te corresponda a las dos. O tal vez ninguno, ¿verdad? Pero Dios quiere obrar en nuestras vidas para que luego podamos gozarnos. Dice, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pero antes, si hay algo para hacer, sanar tu corazón, sanar el corazón de tu papá también, porque vos podés tener la primera iniciativa, En este caso, él tuvo la primera iniciativa. Primero, ¿quién? El papá, porque dice que ya estaba predispuesto su corazón. Luego el hijo, y viene y pide perdón. Y se encontró con la sorpresa de que ya había un vestido nuevo para él. Y hubo fiesta en ese lugar. Amén. ¿Qué les parece entonces si nos ponemos de pie y damos gracias a Dios por esta palabra?